Muy buenos días, soy el ingeniero Jorge Bioco Rodríguez, radico en la ciudad de Piura, soy egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Tengo 20 años ya como ingeniero y a 10 años ejerciendo la labor de consultoría de obras, ¿no? Bueno, el tema que nos toca ahora es el control administrativo legal de una obra, ¿no? Tiene mucho que ver con la ley de contrataciones. De repente veo acá y hay profesionales maduros y también muchachos jóvenes. A veces es importante conversar acerca del escalafón en el cual un profesional se va formando, ¿no? Bueno, también dicto cursos en las universidades sobre temas estructurales, dedico un poco a ese cálculo. Y siempre pregono lo siguiente, ¿no? El escalafón en el cual el profesional joven, para el inicio de su ejercicio, debe ser netamente de obra, en primer lugar. Debe de ir a la obra, porque a veces piensa, mira, este joven recién ha salido y mejor se dedica a proyectos, ¿no? No es porque está fresco y que se dedique a proyectar. Pero ¿qué pasa? Empiezan a proyectar y como no hay experiencia, empiezan los copy-pega, ¿no? Copy-pega, repiten los análisis de costos, detalles constructivos que no deben de ir, ponen encofrados cara a vista y cuando van al análisis de costos encuentran PVC, pernos, está loco y dice, ¿puede ser un encofrado que va a tener PVC? Y los eliminan, ¿no? O tiene triple A, pero ¿para qué triple A si es pura madera tornilla? Porque definitivamente este profesional joven no sabe cómo hacer un caravista. ¿Sí me entienden? Si yo no le digo que es caravista y le digo que un análisis de costo, un cofrado tiene PVC, lo eliminan, ¿no? Entonces es importante tener experiencia de obra. ¿Para qué? Para poder hacer un proyecto. En primer lugar, obra, asistente residente, poco a poco ser residente. En segundo lugar, proyectista. Y en última instancia, irse a supervisar obras. Sucede, bueno, acá no sé cómo son las costumbres, pero en la costa, en la parte del norte, muy calurosa, entonces muchachos de 23, 24, 25 años supervisores, que quieren supervisar desde un restaurante, ¿no? Con sus buenos ceviches, etcétera, etcétera, ¿no? Me tocó hace unos años un supervisor joven, ¿no? Y bueno, yo soy un poquito pegado a la letra, al reglamento y le exigía trabajo. Yo era residente, él era el supervisor y me decía, no son como las supervisiones en Tumbes, donde buenos ceviches, ¿no? Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta de cuál es y es lógico, las hormonas están todavía en efervescencia, ¿no? Cuando nosotros salimos de la universidad, ¿qué estamos pensando? A calcular un Menning, ¿no? Un Castigliano, ¿no? Hacer un cálculo de un canal, a ver deflectar una curva, porque estamos muy embelesados con el cálculo, ¿no? Y se dicen, pues ¿sabes qué? Hay que revisar esta ley, cómo sacar un adicional de acuerdo a la ley de contrataciones. ¿Cómo será? Pues, ¿no? ¿A dónde voy? Voy que conforme uno va madurando, se va a dar cuenta de la importancia de la norma. Si a alguien que recién ingresa le pongo una fórmula de Euler y al costado le pongo la ley de contrataciones, ¿qué va a agarrar? La fórmula de Euler, ¿no? Porque está entrenado más para el tema matemático. Y un poquito que también va una crítica a la universidad, ¿no? Nos dan un montón de conocimientos bastante técnicos, hasta rozando con la parte científica, pero a veces no sabemos aterrizar, ¿no? Entonces, conforme uno va madurando, se va a dar cuenta de la importancia que tiene la normatividad. ¿Por qué, por ejemplo, porque mi padre me da de comer, me viste, ¿no? Aparte del amor que me tiene. ¿Por qué? ¿Qué dice usted, colega?
somos sus hijos, no somos su responsabilidad. ¿Y quién lo obliga? ¿Qué dice usted, ingeniero? Ah, la ley. ¿Se dan cuenta? Cuando vamos a casar, en la cuestión civil, ¿qué nos leen? El Código Civil. Entonces, ingenieros, arquitectos, nosotros, para dar un paso desde el punto de vista técnico, tenemos que estar empapados del marco normativo legal. Por ejemplo, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿es un documentito técnico nada más o qué es? ¿Qué dice usted, colega? Una norma, ¿quién lo aprueba? El Ministerio de Vivienda, ¿se dan cuenta? Es una resolución ministerial. Entonces yo no puedo tener la opción de cumplirla o no. Tengo la obligación de cumplirla. Muy sencillo. Entonces yo, para decidir que el acero mínimo en una columna estructural portante es 3/8, yo no tengo que pensarlo, tengo que aplicarlo. Yo no puedo decir que es 1/4, porque está en la resolución ministerial. Entonces, a pesar de nosotros que somos técnicos, tenemos que sujetarnos a la normatividad. ¿De acuerdo? Cuando el arquitecto va a decir el módulo de una vereda son 60, puede ser 1,20, 1,80, yo pongo una vereda de 2 metros, eso no funciona, pasan 2 personas, déjale 1,80 mejor. ¿Quiere que pasen 3 personas? Ah, habla de 2,10 metros. ¿Entiende? No puedo hacer veredas de 1,40 m. ¿Para qué? 2 personas necesitan 1,20 m, déjale 1,20 m. Ahórrate esos 20 centímetros de concreto. Y de afirmado y de conformación de sus rasantes, etcétera, etcétera. Y todo eso está en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, que es una resolución ministerial. Ojo, no son libritos, son reglas, son normas legales. ¿De acuerdo? Entonces, con esa premisa es que tenemos nosotros que empaparnos del marco legal normativo de todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos. Fíjense, hasta de cuando somos niños, el Código Civil le obliga al padre que le dé comida, ropa, estudio, etc. Que le dé educación. Cuando nos casamos, el Código Civil entra a tallar. Cuando nosotros hacemos un plano, la resolución ministerial que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, antes de hacer algo, hay que averiguar nuestro marco legal, marco normativo. Vamos a ver más adelante ejemplos de cómo hacer una ampliación de plazo, cómo hacer un adicional, y vemos que antes de empezar a trabajar tenemos que plantear nuestro marco legal en el cual nos apoyamos para decir amplíese el plazo, dense un adicional, etcétera, etcétera. En una municipalidad X, un ingeniero supervisando un estudio de cuencas, el contratista pidió una ampliación de plazo y en 3 líneas el suscrito está de acuerdo con que darle la ampliación de plazo. Atentamente, fulano de tal. ¿Qué ampliación de plazo es eso? Estamos hablando de una modificación contractual y por lo tanto tenía que haber un sustento. Yo le he contratado para un trabajo en tantos días, ¿por qué vamos a ampliarlo? Y con esas 3 líneas no me dice nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, es cuando ya el profesional va madurando poco a poco que empiecen a darse cuenta de la importancia de la normatividad. Y en ese punto es que empieza a revisar su ley de contrataciones. Y recién empieza a darse cuenta de la responsabilidad enorme que tiene como supervisor de obra. El supervisor es la persona en la obra que va a decir, ese representa al Estado, le va a decir, sí, está haciendo bien las cosas, sí, hay que pagarle. Y hay que pagarle tanto porque ha avanzado tanto. Todo el Estado con su aparato está dependiendo de él, de esa persona. El contratista puede, bueno, y ojo, el ejecutor de obra, ¿no? Contratistas son los dos, supervisor y ejecutor. ¿De acuerdo? Porque los dos contratan con el Estado. Por eso, yo pienso que ahí en el reglamento
poco a poco tienen que ir ya hablando con más propiedad respecto a referirse al ejecutor de obra, ¿no? Ejecutor de obra y el otro es el consultor de obra. ¿De acuerdo? El primero ejecuta la obra y el otro supervisa. El proyectista, el supervisor son consultores. Son también contratistas porque contratan con el Estado. El otro ejecuta la obra y también es contratista. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, un poquito que ya ir metiendo del hombro a la palabra contratista cuando nos referimos al ejecutor de obra. Utilicemos el término ejecutor de obra principalmente. ¿De acuerdo? Porque aún arrastramos el RULCO, ¿no? ¿Se acuerdan de RULCO? Bueno, habrán tenido conocimiento de RULCO, es Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. También le llamaban el ICOP, ¿no? Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, ¿no? Es un documento que lo había elaborado la CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, ¿no? Y que era un ente privado y había sacado su reglamento y eso el Estado lo empleaba, ¿no? Y ahí estaba toda esta terminología, ¿no? Después ya el Estado se dio cuenta que nunca ganaba nada, porque como el privado nunca va a ser que gane el Estado, siempre se ganaban los privados, entonces sacó ahora la ley de contratación, que es bien interesante. Ojo, la ley de contrataciones está hecha bajo al amparo del derecho administrativo. ¿A qué me refiero? A que los pasos que deben de cumplirse sí o sí. Si no se cumplen, así tengan la razón, no se la dan. Hubo una ampliación de plazo. Dice, fenecido el hecho, tiene 15 días el ejecutor de obra para sustentar, ampliar, cuantificar su ampliación de plazo. Si no lo hacen esos 15 días, simplemente no se le da la ampliación. Así lo merezca, así lo sustente, pero lo presenta después, no al lugar. Muy sencillo. Ese es el puro derecho administrativo. Pasos que se deben de cumplir. Y el cual también está amparado en la ley de procedimientos administrativos, el principio de legalidad. El principio de legalidad dice, todos debemos cumplir la ley. Se acabó. Autoridades, funcionarios, todos. Es el principio de legalidad. 27444, la ley de procedimientos administrativos. Deben de leerla también bastante. Deben de manejarla bastante. Bien. Vamos a ver acá normas de Contraloría, vamos a ver normas del Código Civil, vamos a ver ejemplos y vamos a repasar puntualmente todo lo que tiene que ver con el manejo administrativo de la obra. De repente la ley de contrataciones podemos manejarla leyéndola todos nosotros y podemos tener muchas interpretaciones. Pero es importante siempre las casuísticas que vamos a ir conversando, que vamos a ir alimentando este conversatorio con ustedes, ¿no? Bueno, como les comentaba, yo radico en Piura, tengo mi mercado de trabajo allá y allá nos auspicia el Colegio de Ingenieros en la Universidad Nacional de Piura.